y lo que necesito ganar es entre 2.5 y 3 veces lo que voy a pagar del crédito. Y ahí es donde entra mi negocio de los, de los domingos para... Exacto, la barbacoa te ayuda a complementar el pago. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Comprar una casa en México puede sonar complicado, pero la digitalización y la tecnología nos van a ayudar a que esto sea cada vez menos complicado. Yo soy Luz Helena Marcos y hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de cómo justamente estas herramientas tecnológicas nos van a ayudar a obtener esa casa o departamento de nuestros sueños. Y para ello estoy con dos grandes invitados. Una de ellas es Diana Zavala, nuestra editora de Obras, y tenemos a Gonzalo Palafox. Él es director de crédito hipotecario en Banamex. Bienvenidos. A ver, Gonzalo, queremos entender mucho sobre la dinámica de los créditos hipotecarios. Sabemos que la banca privada tiene 1.4 billones de pesos colocados en créditos, de los más de 7 billones que presta en general. Y bueno, quiero saber cómo ha cambiado la manera en la que justamente hacemos la contratación. Porque yo recuerdo que hace muchos años te ibas al banco, llevabas como tus folders y muchos papeles. Algunos te pedían requisitos que son obsoletos, hay que decirlo, especialmente para nosotras las mujeres. Pero ¿cómo ha cambiado esto ahora con la tecnología? Tengo que seguir llevando mi folder con muchas copias. Cuéntanos cómo ha cambiado esto. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Luz Helena, Diana. Y sí, afortunadamente ha evolucionado mucho. Tengo algunas décadas ya en esto y sí, me tocaban recibir esos expedientes y tener una evaluación muy artesanal, déjame llamarla así. Hoy la tecnología ha permitido simplificar desde el punto de vista, ya ni siquiera de recibir un documento en papel. Muchas de las cuestiones han evolucionado a tener documentos digitales o poder acceder a la información directamente de la fuente, es decir, puedes acceder al INE o al SAT para ya no tener que estar pidiendo que la copia de la identificación, que la declaración de impuestos. Todo eso ha evolucionado y ha ayudado, uno, a facilitar, pero también tecnología en la parte de atrás del proceso. Ya no tener que esperar a que un analista haga la suma y la extracción de los datos, sino hay herramientas que te permiten a obtener la información más rápido, a hacer los comparativos, a generar algoritmos que te permitan hacer una evaluación muchísimo más ágil y también más estándar, más fácil. Justamente, nos evitamos estas entrevistas en las que nos decían, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos dependen? O sea, ya todo eso se va, digamos que haciendo más fácil con algoritmos en las aplicaciones, ¿no? Sí, a ver, y aquí va a sonar un tema un poco contradictorio. Nadie quiere un crédito hipotecario. La gente lo que quiere es comprar una casa. Claro. La hipoteca es la herramienta que permite llegar a ese fin. Y es la decisión patrimonial, yo creo que más importante de las personas, de las familias, y tiene que ver con una situación de vida y un momento en el que estás pasando. Contradictorio digo porque aunque hay una tecnología que respalda, todavía, y yo creo que por mucho tiempo más, la gente le interesa tener a alguien contra quien hablar y asesorarse y que te diga que lo que estás comprando va acorde a lo que necesitas. O sea, no todo es meter datos, está resuelto, ya tienes tu hipoteca, ve, firma y compra mañana. Podríamos llegar a eso, sí, pero yo creo que todavía esta asesoría y este frente y esta entrevista le ayuda a transmitirle confianza, cierta paz y que no se vuelva un calvario el proceso por el no entendimiento de las etapas, sino tener una persona o alguien que te esté ayudando soportada con esta tecnología para que te dé una respuesta adecuada. Claro. Gonzalo, como bien dices, las personas que están interesadas en el tema de la hipoteca es porque quieren adquirir una vivienda. Entonces, seguramente quienes están escuchando o viendo este podcast quieren saber cuáles son las facilidades para adquirir un crédito hipotecario y también cuáles son tal vez los elementos que tienen que considerar para hacerlo. Hablando de esto, hay que mencionar primero que hay diferentes tipos de hipoteca dadas por diferentes tipos de instituciones. Tenemos la del Infonavit, que seguramente muchos conocen,
la del ISSSTE a través del FOBISSSTE y la banca privada. Estas hipotecas lo que hacen es facilitar los recursos para que no tengas que juntar el dinero completo de una vivienda, sino que se pueda dar a pagos, ¿no? Y aquí queremos hablar de un elemento importante que es la banca privada. Ya tú me corregirás si no es así. Da un préstamo de aproximadamente 90% de un inmueble, por lo que el otro 10%, que suele ser el enganche, ya debes estar ahorrado por las personas, ¿no? Y esto lo menciono porque es seguramente uno de los elementos de mayor interés para quienes están planteando comprar una vivienda, ¿no, Luz? Exacto, juntar ese monto, pues bueno, o sea, no es como que digo, hoy quiero una casa y con mis 0 pesos en mi cartera voy a ir a pedirla, o sea, hay que prepararse para este proceso. Uno, como bien dices, es importante el tema del enganche, pero ¿cómo vamos a llegar ahora? Ahora sí que ya tenemos en consideración el tema del enganche, ya más o menos vimos qué vivienda nos gusta, queremos, hacemos nuestras cuentas y bueno, justamente hay una encuesta que hace el Infonavit que me parece muy interesante, que detecta que 70% de los hogares dice que tiene posibilidades de ahorrar para justamente obtener esta vivienda. Entonces, de hecho, hay un 40% que ahorra, pero no lo destina a vivienda. O sea, dinero, digamos que obviamente con su cierto sacrificio podríamos tenerlo, pero justamente dentro de estas responsabilidades, ¿cómo estás viendo? ¿Qué otras cosas necesitamos también? A ver, le dieron al clavo. El tema más importante o lo que evita muchas veces que una persona o una familia pueda acceder a la compra de la casa a través de un crédito es por la falta de ese ahorro previo, que es del enganche. Ahorita comentabas del 10%. Sí, normalmente es el financiamiento promedio, ¿no? Promedio en general que damos los bancos de alrededor del 90%, se puede llegar en ciertos casos al 95%, varía de banco a banco. Pero también están los gastos. Este es un tema que luego no se menciona. Al comprar una casa, aunque la compres de contado, para escriturarla tienes que pagar ciertos honorarios, tienes que pagar impuestos, del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, tienes que pagar derechos de registro. Hay ciertos gastos que pueden ser a lo mejor otro 5 o 10% adicional que la gente no contempla. Entonces, ese ahorro previo que es de enganche y gastos es muy importante. Ahora, tomándolo en la parte del crédito, una de las grandes ventajas es que yo creo que el negocio hipotecario es uno de los más competidos favorablemente hablando. O sea, prácticamente todos los bancos tienen una oferta atractiva, las tasas son relativamente similares, lo que cambia es ciertas condiciones, el servicio y la forma en que atiende o con los requisitos que se piden. Hablando de qué es importante considerar al momento de esta decisión, suponiendo que se tiene el enganche y los gastos, muy importante el historial crediticio, el cómo nos hemos comportado, porque si tuvimos problemas, a lo mejor pagando una tarjeta o pagando un crédito automotriz, pues ahora imagínate con una hipoteca que es una deuda más alta y por mucho más largo plazo, nos da una referencia importante. Y la otra es la comprobación de ingreso. Porque se puede tener el ahorro, se puede tener un buen historial crediticio, pero resulta que tengo una complejidad porque recibo ingresos por acá y además lo voy a complementar con mi pareja y además tengo un negocio que los domingos... tenemos nosotros como instituciones que entender y facilitar los procesos de la comprobación. Y lo que es importante es que las personas tengan claridad de cuánto ganan y cuánto pueden destinar de ese ingreso al crédito y cómo lo pueden comprobar. Ahora, esto que nos estás diciendo de que si yo vendo barbacoa literalmente los domingos, esto, o sea, no es visto como un factor malo, ¿verdad? O sea, es como solamente complementa mis ingresos y podría ayudarme incluso a obtener este financiamiento. Totalmente. A ver, okay. Aquí hablamos de cómo demuestras o cómo generas una evidencia de ese ingreso que estás teniendo. Se ha hablado que si la economía informal, que si el no pago de impuestos o la economía completamente en efectivo. Es difícil poder apoyar a alguien cuando dice es que todo lo recibo en efectivo y todo lo gasto en efectivo. Esto se puede atender con tu negocio de barbacoa si ese dinero lo depositas en una cuenta o tienes una referencia. Es decir, si tienes varias fuentes de ingreso no es problema, ayuda y te da más solidez al momento de hacer el análisis. Lo importante es que podamos tener
una evidencia sobre eso. Registro de que el dinero entra. Y muchos clientes dicen, sí, yo tengo diferentes actividades, negocios, no sé qué, pero tengo cuentas en donde se ven los depósitos, las transferencias. Con ese análisis podemos complementar y sumar al ingreso total que se requiere. Aquí aprovecho que estamos hablando ya de los requisitos y las cosas que se toman en cuenta para otorgar un crédito, para preguntarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que están interesadas realmente en adquirir una vivienda, ¿por qué aún no han adquirido un crédito hipotecario? Nosotros ya anteriormente nos adelantamos y preguntamos en redes sociales esto mismo, y el 58% respondió que no lo ha hecho por falta de dinero para el enganche, y al resto le parecen complicados los créditos hipotecarios. Pero ya, como bien nos explicas, hay un procedimiento a seguir. Otra pregunta que te haríamos, Gonzalo, sería ¿cuál es el mayor problema al que se enfrenta una persona al momento de comparar y buscar financiamiento? Antes de abordar estos requisitos, ¿de qué manera pueden elegir el crédito por el que van a apostar? Mira, hablando de estos temas del enganche y los requisitos, se confirma que uno de los principales temas es la falta de un ahorro previo o de ese enganche. Porque nos encontramos muchos clientes que tienen la capacidad, tienen el ingreso suficiente, pero no tienen el dinero previo para poder comprar la casa que quieren. Ahora, muchas veces la decisión es porque esto no es un tema de impulso. Hay veces que te llega una oferta de un crédito, de un préstamo personal o de un préstamo de nómina. O sea, a buenas condiciones, es buena tasa, lo voy a aprovechar para ese viaje que quiero hacer, o porque me quiero comprar algo, o para complementar algo que necesito. Si te llega una muy buena oferta de crédito hipotecario y dices, ay, voy a aprovechar esa propuesta de crédito comprándome una casa. No, nace por como decía, el momento de vida y la situación en la que te encuentras. Entonces, lo más importante es que se empaten estos dos momentos. Entonces, ahorita hablas de que vaya de la mano en lo que quiero comprar y de alguna manera esté acorde a lo que me alcanza para pagar tanto con mi enganche como con el crédito que me están otorgando. Y hace ratito decíamos, hace mucho se pedía muchos papeles y muchos documentos. Hoy, por supuesto que se necesita información, pero mucho ya la podemos obtener de datos fuentes o obtenerla de manera electrónica o haciendo los famosos scores de crédito que te validan mucho de los antecedentes o de la información que necesitamos. Parte de la problemática es de a lo mejor no tener este historial crediticio. O sea, arrancar como primera experiencia crediticia con una hipoteca no es lo más recomendable. Es un compromiso, como decíamos, muy importante en monto y en plazo. Entonces siempre es importante, y la recomendación que hacemos es empiecen con algún otro tipo de crédito que genere este historial y que te genere a ti como persona recurrencia de hacer pagos mensuales y de destinar parte de tu ingreso. Y yo creo que otro de los elementos muy importantes es, cuando hablabas de la comparación, hay tanta oferta y hay tanta información disponible. Muchas veces lo que decimos es acércate a tu banco. O sea, nosotros normalmente la mejor oferta que vas a obtener es del banco con el que más trabajas. Entonces, un cliente que trabaja con Banamex, que ahí recibe su nómina o que tiene su tarjeta de crédito, lo más probable es que reciba la mejor oferta de ahí porque ya conocemos algo de su historial o de sus antecedentes. Entonces, ve lo que tenemos en el portal. Si te gusta comparar antes con esta información disponible en internet, puedes hacerlo. Pero siempre sentarte con alguien que te pueda decir esto es lo que se requiere. Y las etapas del proceso, que es lo que muchos ven como complicado, puede serlo, y todo es complicado cuando es desconocido. Claro, esto que mencionas es un gran tip, por así decirlo, porque, ustedes como bancos ya conocen mi nómina, cuánto ingreso, cuánto estoy, a lo mejor si tengo mi tarjeta de crédito ahí mismo, pues pueden decir, mire, aquí Luz Helena topa sus tarjetas, puede que si le baja un poquito a la línea de crédito ya podemos prestar. Eso me parece, como una de las mejores alternativas y vamos a empezar en esta búsqueda. Pero aquí yo tengo otra duda, Gonzalo, porque hablando de personas como yo que les gusta gastar mucho en la tarjeta, ¿a qué edad estás viendo o están viendo ustedes que están empezando las personas a interesarse por adquirir una vivienda? ¿Sigue siendo no sé si sean las mismas edades de hace una década, hace 2 décadas? ¿Cómo cambia también con la tecnología la entrada al financiamiento de nuestra primera casa, por ejemplo? Curiosamente sí. No ha cambiado mucho la edad
promedio en la que las personas están acercándose a comprar su primera casa es de alrededor de los 30 medios. Y lo que ha cambiado es a lo mejor la forma o cómo lo veían hace 2 o 3 décadas. Lo que está sucediendo, o comparativamente, antes buscaban las personas, como no sabían si iban a volver a tomar una hipoteca, querían comprarse la casa en la que se iban a quedar toda la vida, y si pensaban tener 7 hijos, pues ya compraron una casa con 3 habitaciones, cuando a lo mejor en ese momento lo que necesitaban era una casa o un departamento pequeñito. Esta evolución de la oferta y de la tecnología te permite irlo cambiando. Dices, el crédito se da 20 años, pero es para que sea un plazo largo, para que mi mensualidad sea baja. Pero si yo la quiero vender en el Inter, en el segundo o tercer año, porque me cambio de plaza, porque mejoró mi ingreso y puedo acceder a una siguiente, se puede. La hipoteca se liquida con la venta y tomas la plusvalía que ganaste de esa casa para comprar la siguiente. Entonces, hace poco también en una plática me preguntaban de que si los millennials, pero ya los millennials ya son más. Millennial. Sí, que si compraban o no compraban, pero ya no nada más son los millennials, ahora ya también los centennials. Ya se hablaba de que más del 50% de la población activa y de los tomadores de decisiones son millennials y centennials. Ya están llegando a una edad en donde a lo mejor, otra vez, si no querían comprar la casa de donde se iban a quedar toda la vida, empiezan a tener una intención de inversión patrimonial, arrancan con algo pequeño, se pueden cambiar, se pueden mover, y hoy en día esas facilidades existen. También otra de las ventajas es que al tener estas ofertas, no todo es compra de vivienda. Hay quien dice, oye, lo que quiero, hablamos hace un momento, mejorar la hipoteca. Yo la contraté hace 5 años y las tasas estaban más altas y ahorita he bajado, me lo puedo llevar a otro banco con una tasa menor. Nosotros en Banamex estamos ofreciendo ese producto. También la parte de créditos de liquidez. Quien ya compró una casa, ya la pagó hace tiempo y quiere aprovechar la inversión que tiene en esos tabiques, puede pedir un crédito de liquidez para obtener recursos y eso invertirlo en su negocio, en su familia, en la educación de sus hijos. Y dejar como garantía la vivienda. Como garantía la vivienda. Oye, estaba mal visto eso y es de las formas más inteligentes de apalancarse. Aquí quiero aprovechar para preguntar, a ver, se decía el año pasado en un estudio también, que alrededor que el sueldo promedio de una persona debía andar por ahí de los 48,000 pesos para una hipoteca de 14,400 pesos más o menos. ¿Cómo están viendo ustedes con la experiencia que tienen en este tipo de productos el tema de los sueldos? ¿Cuánto dinero está requiriendo una familia en promedio para adquirir una vivienda? Sí, es que todo depende del valor de la casa. Al final el valor de la casa, el monto del crédito y por supuesto las condiciones de la tasa de interés. Esos elementos son los que te dicen la mensualidad. La mensualidad normalmente a lo que nos hace referencia o con estas estadísticas es que una persona no debería destinar más de el 35-40% de su ingreso total al pago de la hipoteca, porque si no, no le quedaría suficiente dinero para el resto de los gastos. Esto es lo que nos lleva, si eran 14, a lo mejor lo multiplicas por 3 y eso te da los 48. Entonces, nuevamente, depende del valor de la casa que quieres comprar, pero sí más o menos los rangos promedio están entre por ejemplo, entre 35 y 40 mil pesos. Si bajan en adelante las tasas de interés, pues a lo mejor nos ayuda a disminuir un poco esa proporción. ¿Qué es la tendencia? Correcto. Sí, esperemos que en las tasas de largo plazo eso lo veamos. Ahorita todavía se está viendo en las tasas de corto plazo, falta en las de largo. Pero lo que voy es que la referencia es cuánto voy a pedir de crédito. Eso equivale a una mensualidad y lo que necesito ganar es entre 2.5 y 3 veces lo que voy a pagar del crédito. Y ahí es donde entra mi negocio de los domingos para... Exacto, la barbacoa te ayuda a complementar
el pago. Muy bien. Recapitulando un poco hasta este momento, ya hemos hablado de a dónde acercarnos cuando estamos buscando adquirir un crédito hipotecario para comprar una vivienda, cuánto tenemos que ganar, qué se toma en cuenta para que nos otorguen un crédito. Hablamos ya de dinero, cuánto se necesita para el enganche. Seguramente las personas están interesadas en saber en cuánto andan las viviendas. Nada más hay un dato, de acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal, a nivel nacional el valor promedio de las viviendas están en 1.7 millones de pesos. Claro, cambia de acuerdo al estado. Pero mi siguiente pregunta para ti, Gonzalo, y también para ti, Lucelena, que tienen mucha experiencia en el tema, es, las personas ya tomaron en cuenta todos estos elementos, ¿cuáles son ya los pasos a seguir de manera ordenada para poder adquirir un crédito, para poder acceder a un crédito, y con qué se van a enfrentar cuando estén en el proceso? A ver, yo he visto que hay dos grandes caminos que siguen las personas. Hay quien primero busca la casa, ve la zona, más o menos los espacios, las ubicaciones, más o menos los valores, y ya que encontró más o menos que le gusta, va y pide el crédito y ve si le alcanza o no. Hay muchos otros, y a lo mejor la lógica te diría, primero ve y pregunta cuánto te presta el banco, y luego tomas decides qué casa te alcanza con eso que te otorga. Claro. Independientemente del camino, cuando vas a acercarte a un banco, hablamos de las condiciones y las tasas. Son relativamente similares ahorita en lo que ofrecemos los bancos, buscamos ofrecer condiciones atractivas, pero lo relevante es esta asesoría y el servicio y la facilidad y la accesibilidad. Hay bancos que a lo mejor tu negocio de barbacoa no lo van a tomar en cuenta, hay otros bancos que sí lo tomamos, hay quienes te permiten sumar ingresos entre padres e hijos, hay quien te permiten más participantes. Es muy común hoy en día que no sea una sola persona la que el mismo Infonavit lanzó su programa, ¿no? Es. En el que podías juntarte con casi quien quisieras. Y otro elemento, la gente que tiene Infonavit puede sumar el crédito que tiene del Infonavit con el crédito del banco, el famoso Cofinavit, que te ayuda inclusive con el enganche, porque el ahorro que tienes en tu subcuenta de vivienda te sirve para disminuir el desembolso inicial que tienes que hacer. Entonces, regreso, la parte del servicio y asesoría, es difícil que a lo mejor todo lo leas y lo puedas discriminar y hagas una extracción de información de todos los bancos. Recomendación, acércate al banco, platica con el asesor. Están también los brokers hipotecarios, que son un canal muy importante y que ayudan a asesorar de este tipo de dudas a los clientes, y nos traen clientes con bastante mejor informados y mejor estructurado el crédito para poder otorgarlo. Entonces, yo creo que estos elementos de con cuánto cuentas, qué quieres comprar, cuál es tu estructura de ingresos, porque si sí puedo tener el ingreso suficiente, pero gasto muchísimo y al final no me queda nada, ¿qué tengo que ajustar de mis gastos para poder dejar dinero suficiente para el pago de mi mensualidad? Y hay algo importante que quisiera recomendar, no solamente para los créditos hipotecarios, y es la parte de lo que ya mencionabas, la calificación o el buró. Como bien decías, como primer producto financiero, pues definitivamente un crédito hipotecario podría no ser la mejor opción, y entonces vamos como paso a pasito, ¿no? Que sacamos nuestra primera tarjeta y a lo mejor un crédito personal y ya después el de auto, y ya después para ir buscando el de vivienda. Y de hecho quiero invitarlos porque en Cuéntame de Economía nosotros tenemos un episodio que le va a aparecer aquí recomendado sobre cómo mejorar nuestra calificación en el buró de crédito, que eso también es muy importante, sobre todo cuando queremos un financiamiento como puede ser el de vivienda, y que me parece muy relevante cuidar nuestra calificación. ¿Para qué? Porque esto significa mejores condiciones en términos de tasa, ¿no? Entonces a lo mejor me dicen, bueno, tú te portas bien, pagas a tiempo, vemos que tienes un buen manejo de tus deudas, y ya no topas las tarjetas como antes, y podemos darte este financiamiento. Entonces, en este sentido quería preguntar, ¿cuál es tu recomendación, ya que hicimos este pequeño disclaimer del buró, para al momento de estar buscando un crédito hipotecario? A ver, creo que no lo puedo explicar mejor de lo que lo hiciste tú. Esta parte de cómo cuidar tu historial crediticio, porque eso habla, pues al final es un reflejo de cómo manejas tu ingreso, tus gastos. Gastar mucho no es malo, es simplemente que lo tengas bien en control con respecto a cuánto ganas y que no sea un balance negativo al final. Pero creo que lo más importante es, siempre llegamos al momento de comprar algo, sea un coche, sea un préstamo personal, y en este caso un hipotecario,
con una estructura de deudas, pues yo gasto tanto en comidas, gasto en salidas, gasto en viajes. Y es bien importante entender en qué se nos va el dinero, porque al final tienes que meter ahí el pago de la hipoteca. Y de decir, bueno, pues a lo mejor ya no voy a comer tanto afuera, a lo mejor tengo que gastar menos en ciertas cosas que suenan lógicas en cierto momento, pero si ya quiero dar el paso a comprar una casa y a tener un patrimonio, me las puedo ahorrar porque voy a tener una inversión patrimonial mucho más importante. Entonces, ¿qué es lo que puedo ajustar? Eso yo creo que es uno de los mejores análisis que puede hacer uno como persona, porque es fácil decir cuánto gano, relativamente fácil decir cuánto gano, pero cuando te pones a analizar el detalle, mucha gente llega y dice, chin, gasto más de lo que gano. La verdadera pregunta es cuánto gastas. Exacto. Entonces, eso no te asesora nadie, eso mejor que uno nadie, para poder hacer ese análisis y poderlo controlar mejor. Y se pueden encontrar ahorros importantes para poderlos destinar en la compra de la casa. Esa es una de las grandes ventajas. Son de las pocas cosas que en lo que estás, déjame llamarle gastando, porque no estás gastando en el crédito, sino estás invirtiendo en patrimonio. Hablamos de lo que han crecido el valor de las propiedades en México. Sigue siendo la inversión patrimonial, yo creo, por excelencia en el país. Sigue habiendo plusvalía, no se habla ni veo yo de ninguna forma una burbuja en los valores, de algo que pueda reventar. Sigue siendo una inversión de lo más seguro. Mucha gente no lo hace por la inversión, lo hace porque también te da una estabilidad familiar, una estabilidad personal. Y de esa forma, lo que estás destinando de tu gasto se vuelve patrimonio a largo plazo, se vuelve parte de tu ganancia que vas a tener durante el tiempo. Gonzalo, ahorita que preguntaba Luz sobre si las personas que estaban interesadas en adquirir esta hipoteca seguían siendo las mismas de décadas anteriores, mencionabas que más o menos sí en cuanto a edades, pero ya no lo hacen de la misma manera, justo como mencionaba Luz, pues ya no se va con estos documentos a la sucursal y demás. ¿Qué elementos de la población, de la manera en la que interactúa la persona con estos bancos, con estas instituciones que otorgan los créditos, está haciendo que se modifique el proceso y de qué manera están atendiendo a estas modificaciones, sobre todo hablando en términos de tecnología y digitalización? Cuando decimos digitalización y tecnología, puede ser un espectro amplísimo. Como dije, puede ser en el front, en cómo le pongo a disposición del cliente el acceso al crédito, pero puede ser también en la parte de atrás, en el back, en cómo aprovecho esto en mis scores de crédito y en la información para analizar. Por supuesto, conforme van evolucionando las actividades económicas, el acceso a esta información, tienen que ir evolucionando y han venido evolucionando en los bancos. ¿Cómo hacemos este algoritmo o estas mezclas para poder desde los determinar? formularios, ¿no? Totalmente. Nosotros en Banamex, y lo van a ver en diferentes instituciones, contamos ya con una precalificación en línea. Es distinto un cotizador, un simulador muy básico en donde solo te dicen, pues tú pon aquí cuánto ganas y cuál es el monto del crédito y te hace un cálculo matemático muy sencillo para decir, pues te alcanzaría para tanto. Una precalificación lo que hace, o en nuestro caso lo que hace, es que sí te pide esta información, pero además hacemos la consulta al buró de crédito y además con la información que me brindas, corro el score de crédito del banco para que te pueda dar un resultado mucho más cercano a la realidad. Si tú en una simulación no me pones que tienes tantas tarjetas de crédito y que no las has pagado, pues te puedes decir nada más con el ingreso cuánto te podría prestar. Pero al ir al buró de crédito, puedo ver cuál es el comportamiento de crédito y inclusive hasta te puedo dar una sorpresa y mejores condiciones porque resulta que tienes una calificación de buró alta y a la hora de poner, y resulta que eres cliente del banco y que además tienes uso de tarjeta y que además ahí tienes tu nómina y te puedo ofrecer condiciones más atractivas. Entonces, el punto es que con la tecnología y que con esta información que obtenemos y que te digo está disponible en el portal del banco que puedas correr tu precalificación, te puedo dar información mucho más, primero, oportuna. O sea, sales ya después de que llene la información, en menos de un minuto tienes tu preaprobación. Y con eso ya te da más certidumbre de qué siguiente decisión tomar. Cuando antes no, pues tengo que ir a recabar los papeles, ya que los lleve. O sea, podía tomar días antes. Sí.
¿Y ahora en 1 minuto? En 1 minuto. O sea, llenar la precalificación te toma a lo mejor 5 minutos. Y en menos de 1 minuto está de vuelta el resultado y te puedes decir felicidades, tienes un crédito preaprobado y es porque luego lo que me dijiste me lo tienes que demostrar. Claro. Pero ya es muy cercano a la realidad. Ahora que hablas esto sobre demostrar qué tan común es que una preaprobación se convierta en un crédito ya de verdad. Es bastante común. A ver, hablando del mundo de Internet, y ustedes lo deben saber, hay mucha gente que luego nada más entra para consultar y ver cómo va y no era el momento o apenas iba a buscar la casa. Pero de los que se acercan y ya inician trámite, es muy alta la proporción que el que llega nada más preguntando y no tiene un dato preciso o la intención real de compra. No es el momento adecuado. Conforme van avanzando los clientes que inician trámite, esa preaprobación se vuelve una aprobación definitiva y el resto es entregar los documentos del inmueble para poder hacer la formalización. Entonces sí tiene una proporción de conversión a crédito bastante alta. Y en el caso de que la preaprobación no sea positiva para la persona que está en busca de una hipoteca, ¿qué puede hacer? ¿Ya no se puede comprar una vivienda? ¿Si puede en el futuro? ¿Cuáles son los pasos a seguir, José? Mira, pueden ser muchas causas por las que no salió favorable la preaprobación en ese momento. Lo más recomendable es que se acerque a la sucursal, que vaya al banco, para que le podamos dar un poco más de detalle. A lo mejor es porque no tenía el ingreso suficiente, a lo mejor es porque tenía un problema en el historial crediticio y necesita arreglar esa bronca que a lo mejor le aparece en el buró. Pueden ser diferentes variables. Una negativa no significa que se acabó el mundo, lo podemos orientar y a lo mejor es un tema de tiempo, es un tema de... necesitaba poner un coacreditado, alguien que sume ingresos adicionales o tiene que resolver un problema con algún crédito que a lo mejor ni estaba enterada la persona que claro, ahora con los fraudes, ¿no? Exacto. Entonces, lo más recomendable es que se acerque al banco, que venga con nosotros a Banamex y que le podamos decir con un poco más de detalle qué sucedió y qué tendría que hacer para que en adelante la preaprobación y el otorgamiento del crédito se pudiera dar. Y entonces, a ver, ya hablando de como toda esta facilidad que tenemos con la tecnología, ya la gente sabe cuáles son los requisitos, en cómo andan las tasas, cuánto requerimos de ingresos, un poco, ¿dónde podríamos encontrar información para resolver estas dudas? O sea, si tuvieran como alguna cosa que se nos hubiera pasado, estaría la cajita también que vamos a tener siempre en todas las plataformas, ya sea Spotify, o YouTube, pero algún otro lugar que podamos consultar este tipo de dudas. Por supuesto, el que quiere ir a sucursal, ahí le podemos dar la información, pero lo más sencillo y lo más dinámico es en el portal de banamex.com. Ahí vas a tener, hay un apartado específico de hipotecario en donde te dice los diferentes productos. Hablamos del de liquidez, del de mejora de hipoteca, del de adquisición con sus variantes que pueda combinarse con el Cofinavit, todos estos elementos y los requisitos generales para poder arrancar el trámite del crédito. Y si ahí lo deseas, ahí mismo puedes iniciar con tu preaprobación. ¿Cualquier persona puede cotizar su preaprobación o tienen que ser clientes? No, esa es otra de las grandes ventajas que tenemos en Banamex. Está disponible para cualquier persona, sea cliente o vaya a ser cliente. Ok, muy bien. Oigan, pues muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado a este episodio tan interesante. Gonzalo, muchísimas gracias. Y ustedes no se olviden de escribirnos cualquier duda que tengan y sobre todo de sintonizarnos el siguiente lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.